A propósito de la nieve derretida. Cuando de las tinieblas del error, con ardiente palabra persuadida, al alma degradada saqué, y toda henchida de profundo pesar, tú, retorciéndote las manos, maldijiste al vicio que te arrastró. Cuando la olvidadiza conciencia, por el recuerdo atormentada, me cantaste la historia toda de lo que hubo antes de mí, y de pronto, ocultando la cara entre las manos, llena de vergüenza y horror, te deshiciste en lágrimas, desolada, convulsa, etcétera, etcétera. De una poesía de Nekrásov. Por aquella época tendría yo, a lo sumo, 24 años. Hacía ya una vida sombría, desordenada y solitaria hasta la hurañez. No me trataba con nadie, rehuía la conversación y cada vez me recluía más y más en mi madriguera. En la oficina del ministerio procuraba no ver a nadie y advertía claramente que mis compañeros no solo me tenían por un bicho raro, sino que hasta me miraban con aversión. Y yo me decía para mi capote, ¿por qué a nadie más que a mí mirarán con malos ojos? Uno de mis compañeros de la oficina tenía una cara repugnante, picada de viruelas y encima aires de matón. Creo que no hubiera yo podido mirar a nadie si el cielo me concede semejante cara. Otro llevaba un uniforme de diario tan usado que hasta hedía. Sin embargo, ninguno de los dos sentía cortedad por ello, ni por el traje, ni por la cara, ni moralmente, en una forma cualquiera. Ni uno ni otro se figuraban que pudieran mirarlos con asco. Y en el supuesto caso de que se lo hubiesen figurado, poco les hubiera importado, con tal que no se tratase de alguno de la administración. Ahora comprendo perfectamente que a causa de mi vanidad sin límites, que me volvía muy exigente para conmigo mismo, me miraba a menudo con rabioso descontento, hasta con asco y con el pensamiento atribuía a los demás este modo de verme. Yo, por ejemplo, no podía sufrir mi cara. La encontraba abominable y hasta advertía en ella cierta expresión de cobardía, y en consecuencia, cada vez que me dirigía a la oficina aguzaba el ingenio para adoptar los modales más independientes a fin de que no sospechasen en mí ninguna bajeza y para que mi semblante expresase la mayor nobleza posible. Nada importa que sea feo de cara, pensaba yo, con tal que en cambio respire mi semblante generosidad, resulte expresivo y parezca con exceso inteligente. Pero yo estaba absoluta y dolorosamente persuadido de que mi cara no podría expresar tanta perfección. Y lo más terrible es que la encontraba positivamente estúpida. Sin embargo, con tal que hubiera parecido inteligente, me habría dado por muy satisfecho, hasta el punto de que me habría resignado a que mi semblante trasluciera vileza con tal que al mismo tiempo hubiera parecido inteligente. Ni qué decir tiene que aborrecía a todos los compañeros de oficina, desde el primero hasta el último, y que a todos los despreciaba, aunque al mismo tiempo me parecía como si les tuviera miedo. Me sucedía encontrarlos superiores a mí, me ocurría eso de pronto. Ora los despreciaba, ora los juzgaba superiores a mí. Un hombre honrado e inteligente no podría ser vanidoso sin ser muy exigente para consigo mismo y sin despreciarse en ciertos momentos hasta el rencor. Pero sea lo que encontrase inferior a los demás o que lo despreciase, casi siempre bajaba los ojos ante un recién llegado, y hasta hacía experimentos con él. ¿Soportaré la mirada de tal individuo? Y siempre era yo quien primero bajaba los ojos. Esto me escocía hasta volverme loco. Sentía un pánico morboso a parecer ridículo y servilmente adoraba la rutina en cuanto se refería a lo externo. Seguía celosamente los caminos trillados y con todo mi corazón me asustaba de cuántas excentricidades pudiese tener. Pero, ¿hubiera podido librarme de ellas? Yo me había desarrollado de un modo enfermizo, como cumple a un hombre de nuestro tiempo. Los demás eran todos unos necios y se asemejaban entre sí como los corderos de un rebaño. Es muy posible que yo fuese el único de la oficina que se considerase pusilánime y servil, precisamente porque era ilustrado, pero algo más que creerme lo hacía, pues en realidad lo era. Era pusilánime y servilón. Lo declaro sin falsa vergüenza. Todo hombre, como es debido, en nuestro tiempo es y tiene que ser pusilánime y servilón.
¿Es eso estado normal? Estoy de ello profundamente persuadido. Ha nacido y está organizado para eso, y no solo en nuestra época, por efecto de las circunstancias accidentales, sino, en general, en todos los tiempos, el hombre como es debido ha de ser pusilánime y servilón. Si por ventura alguno de ellos logra echárselas de farruco alguna vez, no vaya por eso a consolarse ni a bailar de alborozo, pues ya le ocurrirá ceder en otra ocasión. He ahí la única y eterna salida. Solo los burros y sus congéneres pueden echárselas de bravos, y así todo, hasta cierto punto, y reparar en ello no vale la pena, pues nada absolutamente significa. Había además otra circunstancia que me acongojaba. Ninguno se parecía a mí, ni yo me parecía a ninguno. Yo soy uno solo y ellos son todos, recapacitaba, y me quedaba pensativo. Todo esto demuestra que a la sazón era yo todavía un chico. Ocurrían cosas contradictorias. Como la oficina acababa por asquearme, no pocas veces volvía del trabajo enfermo, mas de pronto, sin causa ni motivo, se iniciaba en mí una fase de escepticismo e indiferencia. Todo lo mío era así, por fases, y al punto me ponía a burlarme de mi intolerancia y repulsión y a recriminarme por mi romanticismo. Tan pronto me daba por no hablar con nadie como me ponía no solo a hablar, sino hasta a bromear amistosamente con todos. Sin causa ni razón desaparecía de pronto mi enojo. ¿Quién sabe si nunca lo habré sentido, sino que lo aparentaba, influido por mis lecturas? Hasta ahora no he logrado resolver este punto. Una vez llegué a trabar amistad con ellos, a visitarlos, a jugar partidas, beber aguardiente y hablar de ascensos, pero permitidme que haga aquí una digresión. Entre nosotros los rusos no ha habido nunca, por lo general, románticos sandíos por el estilo de esos alemanes y, sobre todo, de esos franceses que sueñan con las estrellas y en los que ninguna otra cosa hace impresión. Aunque la tierra se derrumbe bajo sus pies o Francia entera sucumba en las barricadas, ellos no salen de su paso. No cambian por pudor y siguen cantando a las estrellas, por decirlo así, hasta el ocaso de su vida, porque son unos necios. Pero entre nosotros, en tierra rusa, no hay tantos. Este es un hecho notorio, y hasta constituye lo que nos diferencia de los países extranjeros. Por consiguiente, entre nosotros no existe en el estado de pureza hombres de esos que sueñan con los astros. Fueron nuestros espíritus positivos, los publicistas y críticos de antaño, los que dieron con los Kostanchoglos y los tíos Piotr Ivanovich. Y neciamente los tomaron por nuestro ideal, los que inventaron la leyenda de nuestros románticos, equiparándolos a los que en Alemania y Francia sueñan con las estrellas. Por el contrario, las cualidades de nuestros románticos son totalmente distintas de las apreciables en los europeos que sueñan con las estrellas, y a ningún patrón europeo podrían acomodarse. Os ruego que permitáis valerme de esta palabra romántica. Es vieja, respetable, tiene derecho a toda nuestra consideración y la conocen todos. Las propiedades de nuestros románticos son comprenderlo todo, verlo todo, y a veces con mucha mayor claridad que nuestros espíritus positivos. No conciliarse con nada ni tampoco menospreciarlo, orillarlo todo, cediendo en todo continuo, no perder nunca de vista el fin práctico y útil, obtener alguna pensión o alguna consideración oficial y conseguir que la administración les pague la casa, perseguir ese fin por entre todos los entusiasmos y todos los tomos de poesías líricas y al mismo tiempo conservar intacto en su interior hasta la tumba lo bello y sublime y arrebujarse al mismo tiempo entre algodones como una alhaja cualquiera, aunque no sea más que mirando por lo bello y sublime. Nuestros románticos alardean de amplias miras y son unos redomados tunantes. Os lo aseguro, pues lo sé por experiencia, pero con tal que el romántico sea inteligente. ¿Qué digo? El romántico es siempre inteligente. Solo quise hacer notar que si a veces nos ocurrió tener románticos tontos, no hay que hacer cuenta de ello, pues fue únicamente porque, en el apogeo de sus fuerzas,
se transformaron en alemanes. Para conservar mejor su joya, fueron a fincarse allá lejos, donde quiera, sobre todo en Weimar o en la Selva Negra. Yo, por ejemplo, despreciaba sinceramente la administración y no me escupía en ella por pura necesidad, porque a ella pertenecía y cobraba un sueldo. Nuestro romántico perdería antes el juicio, lo que sin embargo rara vez ocurre, a menos que no tuviese a la vista otra carrera o que no lo echasen de allí a puntapiés. Puede suceder que lo encierren en un manicomio, como rey de España, pero solo si se muestra rabioso. Entre nosotros solo los finitos y delicados pierden el juicio, pero un tropel de románticos al punto logra el ascenso. ¡Qué diversidad tan notable! Y qué facultad de impresiones variadas. Esto me consolaba por aquella época y aún sigue consolándome. Por eso tenemos tantos espíritus profundos que nunca, por muy bajos que caigan, pierden su ideal. Cierto que nada hacen por él, que son rateros y bandidos declarados, pero adoran su ideal hasta verter lágrimas y en el fondo de su corazón son dechado de honradez. Sí, Señor mío, el pícaro más consumado puede ser completa y hasta superiormente buena persona en el fondo de su alma, sin por ello dejar de ser un pícaro. Repito que es una cosa muy corriente el que nuestros románticos se vuelvan tunos en materia de negocios, empleo la palabra tuno por amistad, que de pronto den muestras de tal conocimiento y tal olfato que el público y la administración no tengan más remedio que chascar la lengua de puro asombrados. Muestran tal variedad que pasman, y solo Dios sabe hasta qué punto pueden desarrollarse en circunstancias ulteriores de lo que son capaces y lo que para lo porvenir nos prometen. Mas en el fondo, caballeros, no son de mala madera. No os lo digo por patriotismo ridículo o trivial, sin embargo estoy seguro de que creéis todavía que bromeo, pero ¿no podría ocurrir lo contrario? Es decir, que creyeseis que hablo en serio. En todo caso, señores míos, considero ambas opiniones como un honor y una merced particulares. Perdonadme esta digresión. Mis rachas de amistad para con mis compañeros no eran duraderas, pues a causa de mi juventud y falta de experiencia dejaba de saludarlos y todo se acababa. Por lo demás, solo me ocurrió eso una vez. Generalmente siempre estaba solo. Cuando me recogía en mi tabuco, lo que más hacía era leer. Deseaba que las impresiones exteriores sofocasen cuanto en mí bullía, y de las impresiones exteriores solo podía permitirme la lectura. Ni qué decir tiene que la lectura me era de gran provecho, me conmovía, me deleitaba y me atormentaba. Pero en ciertos momentos me producía un tedio horrible. Mas a veces me entraban ganas de moverme, a pesar de todo, y me hundía en un libertinaje vil y subterráneo, más bien que en el vicio. Las pasiones eran en mí vivas y ardientes, por efecto de mi enfermiza y constante excitación. Sufría crisis nerviosas, con lloros y convulsiones. Aparte de la lectura no tenía otro escape, es decir, que en cuanto me rodeaba nada había que mereciese mi estimación ni me atrajese. Además, hacía presa en mí el hastío, sentía una nerviosa necesidad de contradicciones y contrastes y me lanzaba de lleno a la mala vida. No creáis que todo esto lo digo por justificarme, no es así, pero miento, precisamente quería justificarme. Esta observación la hago, señores míos, para mí solo, no quiero mentir, lo he prometido. Me entregaba al libertinaje, a solas, de noche, a hurtadillas, cochinamente, con un temor y una vergüenza que ni en los instantes más nauseabundos me abandonaban, emponzoñándome tales momentos. Ya llevaba yo en mi alma la pesadilla de mi escondite. Sentía un miedo espantoso de que me vieran, de que me encontrasen al paso y me conociesen, y sin embargo frecuentaba parajes muy sombríos. Cierta vez, al pasar de noche junto a una tabernucha, pude ver, a través de los cristales, a unos jugadores de billar que se sacudían el polvo con los tacos y concluyeron por tirar a uno por la ventana. En cualquier otro momento aquello me habría impresionado, pero hube de sentir envidia del hombre al que habían arrojado por la ventana, hasta tal punto que empujé la puerta de la taberna y penetré hasta la sala del billar. Puede, decía para mí, que me tiren también por la ventana. No estaba borracho, pero
¿Quién puede decir a qué crisis nerviosa no es capaz de lanzarnos el aburrimiento? Sin embargo, no me pasó nada. En realidad, yo no tenía valor para saltar por la ventana y salí de allí sin pegarme con nadie. No bien hube dado el primer paso dentro de la taberna, un oficial me hizo entrar en razón. Estaba yo en pie junto a la mesa de billar e involuntariamente le estorbaba el paso. El oficial me cogió por los hombros y sin decir palabra, sin hacerme la menor advertencia ni darme explicación alguna, me quitó de en medio. Pasó adelante e hizo como si no me hubiera visto. Yo hubiera podido perdonarle hasta que me pegase, mas no que me hubiese quitado de donde estaba sin siquiera reparar en mí. Ah, diablo, cuánto no hubiera dado yo por una verdadera reyerta, más regular y decorosa, más literaria, por decirlo así. Se había conducido conmigo como una mosca. El oficial era muy corpulento, yo bajito y flaco. Además, yo era el ofendido, no hubiera tenido más que hacer que protestar, y sin duda alguna me habría tirado por la ventana, mas lo pensé bien y preferí retirarme muy enfurecido. Salí de la taberna muy emocionado y revuelto, me volví a casa y al día siguiente me abismé de nuevo en mi mezquino libertinaje, más tímida, triste y humildemente que antes. No vayáis, sin embargo, a creer que sentí miedo del oficial por cobardía. Nunca, a pesar de mi constante susto, he sido cobarde en el fondo de mi alma. Pero no os riáis, esto necesita una explicación. Yo tengo explicación para todo, no lo dudéis. Oh, si aquel oficial hubiera sido uno de esos que están dispuestos a aceptar un desafío. Pero no, era precisamente uno de esos caballeretes que, hace ya mucho tiempo desaparecieron, que preferían echar mano de los tacos del billar o, como el teniente Pigorov de Gogol, proceder administrativamente. Pero no aceptaban desafíos y con nosotros los paisanos consideraban indecoroso el batirse. En general, consideraban el duelo como una cosa insensata, libertina, francesa, lo cual no era óbice para que les gustase insultar a la gente, sobre todo cuando tenían una buena estatura. Yo tuve miedo, no por cobardía, sino por exceso de amor. Tuve miedo, no de su corpulencia ni de que me pegase y me hiciese saltar por la ventana. Tenía valor físico sobrado, pero me faltaba el valor moral. Tenía miedo de que ninguno de los presentes, empezando por el militar y terminando por el último empleadillo corrompido y pecoso, me comprendiese y todos se burlasen de mí cuando me pusiese a protestar, empleando un lenguaje literario. Porque no es posible hablar entre nosotros del punto de honor, es decir, no del honor, sino del punto de honor, de otro modo que con un lenguaje literario. El lenguaje corriente no sirve para tocar el punto de honor, estoy firmemente persuadido. Tengo el husmo de la actualidad, pese a todos los romanticismos, de que todos se hubiesen echado a reír. En cuanto al oficial, me habría sentado la mano más sencillamente, sin hacerme mucha pupa. Empujándome a rodillazos me hubiera hecho dar la vuelta a toda la mesa de billar, luego me hubiera perdonado y finalmente me habría tirado por la ventana. Claro que esta lamentable historia no podía terminar así con un hombre de mi temple, pues de aquel lance de marras volví a encontrarme muchas veces en la calle con el oficialete. No se me había despintado su fisionomía, no sé si él se acordaría de mí, creo que no. Ciertos indicios me autorizan a pensarlo así, mas lo que es yo, siempre lo miraba con rabia y encono, y esto por espacio de muchos años. Mi cólera se fortificaba y crecía de año en año. Al principio, muy discretamente, hice por informarme de la vida y milagros del referido oficial. No era eso nada sencillo, pues no me trataba con nadie, pero un día que lo iba siguiendo de lejos, como si me llevase del ronzal, alguien hubo de llamarlo por su nombre y así supe cómo se llamaba. En otra ocasión lo fui siguiendo hasta su casa y gratifiqué con 10 copecas al portero para que me dijese en qué piso vivía y si era solo o tenía familia, etc. En una palabra, cuanto podía saber del portero. Una mañana, y aunque jamás hubiese escrito, se me ocurrió componer un cuento para sacar en él en caricatura al aborrecido oficial. Manejaba en él la sátira y hasta la calumnia. Le cambié el nombre a mi protagonista, de modo que todo el mundo pudiese reconocerlo al punto. Luego, tras de mucho pensarlo, corregí aquello y envié mi narración a los anales patrios. Pero entonces no estaban de moda las sátiras y mi cuento no llegó a ver la luz. Aquello me produjo viva contrariedad. Había momentos en que la cólera me ahogaba.
A lo último me resolví provocar a mi adversario. Le escribí una carta amena, afectuosa, rogándole que me presentase sus excusas y para el caso de negarse le dirigí alusiones bastante concretas al duelo. Aquella carta estaba redactada en términos que si el oficial hubiese comprendido lo más mínimo de lo bello y sublime, seguramente se habría dado prisa en venir a mi casa para echarme los brazos al cuello y brindarme su amistad. Y qué hermoso habría sido tal rasgo. Qué buenas migas hubiéramos hecho, y tan buenas. Él me hubiera amparado con su corpulencia y yo, a mi vez, le habría ennoblecido con mi talento y también con mis ideas. Y quién sabe lo que de ahí pudiera haber salido. Figuraos que hacía ya 2 años de lo del insulto y que mi desafío constituía un anacronismo de lo más monstruoso. No obstante, lo habilidoso de mi carta, que explicaba y borraba tal anacronismo, pero a Dios gracias, todavía bendigo al Altísimo con lágrimas de gratitud, no llegué a enviarle la epístola. La carne se me pone de gallina cuando pienso en lo que podría haber sucedido si llego a enviársela. Y de pronto me vengué de la manera más sencilla y genial. Una idea luminosa cruzó súbitamente por mi cerebro. Algunas veces, los días festivos, solía ir yo hasta el Nevsky a eso de las 4 y daba unas vueltas por la cara que da al mediodía. Es decir, que no pensaba en pasearme, sino que experimentaba incontables torturas y humillaciones y acrecía mi cantidad de bilis. Pero es probable que eso me hiciese falta. Yo me escurría como una anguila con el mayor desgarbo por entre los paseantes, cediéndoles la acera, ya a los generales, oficiales, guardias, montados o húsares, ya a las señoras. En tales momentos experimentaba convulsivos dolores en el corazón y en la espalda, un ardor insufrible al representarme el lamentable estado de mi indumentaria. El lamentable estado y bajeza de mi persona, que se escurría, era aquello verdadero suplicio. Una insufrible y constante humillación mental que al punto se trocaba con la sensación aguda y directa de no ser más que un moscardón entre toda aquella gente, un despreciable moscardón inútil, más inteligente, desarrollado y generoso, ni que decir tiene, pero un moscarrón que cedía a todos el paso y al que todos ofendían y humillaban, porque me sometía yo a esa tortura, porque iba al Nevsky, no lo sé, pero a la menor ocasión ya estaba allí. Empezaba yo a sentir los ataques de voluptuosidad que hablé en el primer capítulo, pero después del lance con el oficial, el Nevsky me atraía más aún. Solía encontrármelo por allí y lo admiraba de soslayo. Los días festivos casi nunca faltaba. También él cedía la acera a los generales y personajes de importancia y se escurría por entre ellos como una anguila. Pero, tratándose de gentes de mi ralea y hasta un poco más encumbradas, nos pisoteaba sin más ceremonias, pasaba sin inmutarse por encima de nosotros como si solo tuviera delante el vacío y no se echaba a un lado por nada de este mundo. Yo me embriagaba de cólera al mirarlo y, sin dejar de rabiar por dentro, siempre le cedía el paso, sufría lo indecible por no poder ser su igual ni siquiera en la calle. ¿Por qué te has de apartar tú siempre el primero?, me preguntaba a mí mismo, presa de un ataque de cólera que a lo mejor se desvelaba a las 2 de la madrugada. ¿Por qué te has de apartar tú y no él? No hay ley alguna que a ello te obligue. ¿En dónde está escrito eso? Lo discreto es que ambos pongáis de vuestra parte, como hacen las personas distinguidas cuando se encuentran de frente, que él ceda la mitad y tú hagas otro tanto, y ambos paséis adelante, mostrándonos una deferencia recíproca. Mas no era así, y siempre había de ser yo quien cediera la acera, y él ni siquiera lo notaba. Cuando de pronto se me vino a las mientes un asombroso pensamiento. ¿Y si yo me diese de cara con él y no me apartase? ¿Y si lo hiciera expresamente, aunque para ello tuviera que zarandearlo? ¿Qué es lo que pasaría? Aquella temeraria idea se fue apoderando poco a poco de mí, hasta el punto de no dejarme momento de reposo. Continuamente meditaba en ella con angustia e iba exprofeso más a menudo al Nevsky, a fin de representarme más claramente lo que habría de hacer. Llegado el caso, yo no cabía en mí de gozo. Aquel proyecto me parecía cada vez más posible y probable. Empujarlo, me decía a mí mismo, eso no, sino sencillamente no desviarme para dejarle paso, tropezar con él no muy fuerte, sino dando hombro con hombro, sin pasar de aquello que el decoro consiente.
de forma que no lo empuje más de lo que él me empuje a mí. Solo pensar aquello me enternecía de gozo. Al cabo, mi resolución se hizo definitiva, pero los preparativos me llevaron mucho tiempo. Ante todo, para consumar mi designio necesitaba ir lo mejor vestido posible. Tenía que acicalarme. De todos modos, cuando se ha de emprender algo en público, y este ha de ser un público elegido, puede que se hallen presentes la condesa y el príncipe D y toda la plana mayor de la literatura, es de rigor ir bien vestido. Esto intimida y nos pone en pie de igualdad con el gran mundo. A este efecto, pedí un anticipo sobre mi sueldo y me compré un par de guantes negros y un sombrero decentito. Los guantes negros parecíanme más serios y de mejor tono que unos guantes amarillo limón que al principio atrajeron mi preferencia. Ese color es muy chillón, quien los lleva parece como que quiere que lo vean, y renuncié, pues, a los guantes amarillos. Hacía mucho tiempo que me había agenciado un camisón blanco con pasadores blancos de hueso, pero lo que me arredró fue la capa. Y no es que fuera mala, pues abrigaba bastante, pero tenía forros guateados y cuello de jineta, lo que era el colmo de la ordinariez. Era absolutamente necesario ponerle otro cuello y que éste fuese de castor, como el que gastan los militares. Recorrí todas las tiendas de Gonstingitzborg y después de mucho buscar, di al fin con un castor alemán muy baratito. El castor alemán se estropea enseguida y toma un aspecto mísero, pero al principio, cuando está nuevecito, resulta ser la mar de elegante. Yo no había de ponérmelo más que una vez, pregunté el precio, me pareció muy caro. Tras madura reflexión, me decidí a vender mi cuello de jineta. La cantidad que me faltaba y que era harto considerable, resolví pedírsela prestada a Anton Antonich Sietochkin, el jefe de mi negociado, persona amable, aunque seria y positiva, que no solía hacer préstamos a nadie, pero que conmigo se ablandó, en atención al alto personaje que me había recomendado para aquel empleo. Yo sufría lo indecible, me parecía vergonzoso pedirle dinero a Anton Antonich. 2 o 3 noches me fue imposible conciliar el sueño. Por lo general, dormí entonces muy poco, tenía fiebre, el corazón se me moría de inquietud. Cuando no se me ponía a dar brincos y más brincos, Anton Antonich pareció asombrarse al pronto, luego frunció el ceño, después meditó un instante y, por último, me dio el dinero, a cambio del cual le firmé un recibo autorizándolo a cobrarse la cantidad prestada, descontándomela del sueldo. Transcurridos que fueran 15 días, de ese modo pude arreglarlo todo como era debido. Sustituí la mísera jineta por el castor flamante y poco a poco puse manos a la obra. Me hubiera sido imposible decidirme la primera vez, a la ligera. Era menester arreglar aquel asunto con madurez de juicio y sobre todo sin precipitarse. Pero lo confieso, después de múltiples ensayos empecé a desesperar. Era imposible que tropezásemos. En vano era que yo me preparase, en vano que me hiciese proyectos. Parecía que ya íbamos a tropezar de un momento a otro y de pronto me apartaba yo una vez más y él seguía adelante sin reparar en mí. Llegaba yo hasta el punto de rezar oraciones según me iba acercando a él para que Dios me infundiera audacia. Un día estaba yo casi completamente decidido, pero hubo de suceder que una vez más me arrolló, porque en el último momento, cuando me encontraba a la distancia de 2 pulgadas nada más, me faltó el valor. Él pasó por encima de mí con la mayor tranquilidad y yo me aparté a un lado, de un brinco, como una bala. Aquella noche me puse enfermo, tuve fiebre y delirio, mas, inopinadamente, todo terminó del mejor modo posible. La víspera, por la noche, había yo resuelto definitivamente no llevar a cabo mi funesto proyecto y abandonarlo todo, y con esa intención fui, por última vez, al Nevsky, solo por ver de qué modo iba a renunciar a mi proyecto. De pronto, encontrándome a 3 pasos de mi enemigo, me decidí de un modo inesperado, cerré los ojos y chocamos, recio, hombro con hombro. Yo no cedí ni una pulgada y pasé delante como de igual a igual. Él ni siquiera se volvió, hizo como si no lo hubiera notado, pero seguro estoy de que sí lo notó, estoy seguro hasta hoy. Claro que fui yo quien recibí el envite más recio, él era más fuerte que yo, mas no se trata de eso, lo importante es que me salí con la mía, sostuve mi dignidad, no cedí ni un paso y públicamente hice alarde de igualdad social con él. Volví a casa completamente vengado.
No cabía en mí de gozo. Hacía ostentación de mi triunfo y tarareaba trozos de ópera italiana. No os habré de describir lo que pasó por mí durante 3 días. Si leísteis mi primer capítulo, fácilmente lo adivinaréis. El militar famoso hubo de ser, sin duda, trasladado a otro sitio, pues no he vuelto a verlo en 14 años que hace de aquel episodio. ¿Qué hará ese querido amigo? ¿A quién atropellará ahora?